porque me gusta usar muchas diapositivas. Excesivamente me encanta colocar diapositivas y diapositivas. Ya van a entender por qué. Bueno, para mí es un honor poder participar en este día, hacer este taller de liderazgo. Así que muchas gracias por la invitación a la academia y también qué bueno poder contar y ver a todos ustedes por medio de una pantalla virtual tan impersonalizada y tan triste, pero al menos, bueno, es algo en este tiempo de pandemia. Ya, vamos a hablar sobre liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo volvernos líderes en, bueno, una hora? ¿Será posible? ¿Lo podremos lograr? Yo no estoy seguro, eso va a depender de ustedes. De mí, quién sabe, no lo sé. Ya, vamos a partir con dos preguntas. Dos grandes preguntas que necesito que ustedes tengan esto en su mente, las tengan en su mente, que las procesen, que las mediten durante toda esta presentación. En primer lugar, ¿son líderes? No me tienen que responder, no ahora. Y la segunda pregunta que se tienen que hacer es, qué clase de líderes serán mañana? Esas son las dos grandes preguntas que se tienen que hacer al iniciar este taller. Y luego a lo largo de la presentación vamos a ver si podrán responder algo o no de esta pregunta. Les voy a dar una primera clave. La clase de líderes que sean ustedes va a ser decisión de ustedes. No del sistema social, no del sistema político, de nadie. De ustedes. Ustedes son responsables de quiénes son, de su vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, algunos tendrán más ventajas que otros, más privilegios incluso que otros, pero al final el tipo de personas que somos es decisión nuestra. Y el tipo de líderes que somos, positivos o negativos, va a ser decisión nuestra. Eso en primer lugar. Primera clave. Vamos a ir dando algunas claves a lo largo del taller. Bueno, tratemos de entender qué es el liderazgo. Cuando hablamos de líder, ¿qué es el líder? ¿Qué hace? ¿De qué se trata? Bueno, si me voy a Wikipedia, voy a encontrar una definición como esta. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial, institucional, dentro del proceso administrativo de la organización. Ya, ok. Eh, bueno, esta definición tiene hartos elementos. No sé si alguien la entiende, pero bueno, yo sí en realidad. Pero la pregunta no es si en realidad la entendemos o no. La pregunta más bien es si esta definición nos sirve para ser líderes. Y lo cierto es que sí, en parte sí y en parte no. En parte sí y en parte no. Y en parte no, porque el liderazgo es una habilidad que tenemos que ir desarrollando. Podemos definir conceptualmente, estructurar cosas y cosas y cosas del liderazgo, pero al final ejercer el liderazgo es una capacidad que uno va desarrollando. Hay gente que nace con más facilidades para ser líder y hay gente que no, y que tiene que desarrollar esta habilidad con el tiempo, así como hay gente que nace con habilidades para la música o para la matemática o para el arte y tiene más facilidades que otros, pero con el tiempo se puede desarrollar y es una habilidad que se va practicando. Así que también podemos decir que es una virtud si está bien practicada. Así que entender la definición de liderazgo sí puede ayudar un poco a ser líder, pero no nos va a convertir en líderes. No nos va a convertir en líderes. Ahora, estudiar lo que es el liderazgo nos puede permitir mejorar esas habilidades para ser líderes positivos en la sociedad. Por eso vamos a entender aquí el liderazgo como una habilidad, como una acción, como algo que tenemos que hacer y ejercer. Entonces, dicho lo dicho, ¿qué
hacemos? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Voy a irme un poco al Papa Francisco para tratar de entender qué es lo que podemos lograr, cómo podemos convertirnos en líderes. El Papa Francisco dijo en una jornada, creo que con la renovación carismática, dijo algo así en el año 2015. Hay otro punto que es muy importante aclarar en esta corriente de gracia, que estaba aquí hablando sobre la renovación carismática. Los que dirigen. Existe, queridos hermanos y hermanas, una gran tentación para los líderes. Y aquí hace un paréntesis pequeño que cambia todo. Y dice, lo repito, prefiero el término servidores, que sirven. Es decir, el Papa, más que hablar de líderes, prefiere hablar de servidores. Y eso tiene mucho que ver con el liderazgo, de hecho, porque el liderazgo es un modo de servir. Es un modo de servir muy específico. Hay muchos modos de servir en la sociedad. Y el liderazgo es uno de esos modos. Entonces, cuando hablemos de liderazgo, hablemos de liderar, vamos a pensar en servir. ¿Servir a quién? A una comunidad, al entorno, a donde estoy rodeado, al ámbito donde estoy ejerciendo ese liderazgo. Si soy líder en el ámbito musical, pues claramente voy a influir en el ámbito musical. Si soy un líder político y me convierto en presidente de la República de Chile, entonces mi modo de servir va a ser a la comunidad de Chile. Si soy un líder pastoral, va a ser en un entorno cristiano, religioso, una parroquia quizás. Y así, siempre es a una comunidad. Pero vamos a ir desglosando un poco cómo funciona este servicio del líder, a ver si ustedes pueden adquirir algunas de estas habilidades o quizás ya las tienen. Porque ¿qué pasa si no se desarrollan bien estas habilidades? O si no alcanzamos el liderazgo como una virtud. Entonces vamos a entrar en esta comparación del líder virtuoso, honesto, que es capaz de inspirarte a hacer cosas buenas versus el jefe, el que demanda, el que te hostiga. No es que la palabra jefe sea algo malo. Bueno, cuando uno trabaja, el jefe se entiende como algo malo, pero no es malo en sí mismo. El problema es que cómo somos jefes, cómo eso es lo que hace que tengamos una visión negativa. Hay una serie, se llama The Office, que trabaja mucho en ese tema de un jefe que no tiene habilidades para ser líder y el pobre sufre, pero al final le empiezan a tomar cariño sus empleados y bueno, la serie es muy divertida por eso. Bueno, entonces para lograr ese liderazgo, es alcanzar esa virtud, entender este servicio a los demás, se requiere tener una clave, algo muy importante. Esto es lo que va a marcar la diferencia entre ser un líder positivo y un líder negativo, entre ser un líder que inspira a los demás a ser un jefe malvado que destruye bueno, no, los jefes no son malos, un líder malvado que hace que te destruye y es malo, malo. Ya, entonces, ¿cómo podemos lograr entonces el liderazgo como servicio? Lo que nos está hablando el Papa Francisco y la Iglesia, y de hecho todos los santos padres de la Iglesia, y de hecho desde los tiempos de los apóstoles y el mismo Jesús. ¿Cómo podemos lograrlo? Hay una clave. Para servir hay que amar. Amar. Esa es la gran diferencia de todo. Si tú amas, créeme que vas a ser un excelente líder y un excelente servidor. Si tú haces las cosas con vocación, con amor, hacia los demás, hacia las personas, con gentileza, tienes buenos modales, cosas así, la gente te va a ver y va a decir, wow, qué buen tipo, me cae bien, me cae muy bien. Alejandro, qué excelente persona eres, quiero que seas emperador mundial, porque eres una persona muy amable. Entonces yo como seré Pinky Cerebro voy a dominar el mundo. ¿Cómo? Amando, amando a los demás. Sin embargo, para poder amar,
primero hay que ser amado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. La primera condición para ser líder, ya que es un servicio, y ya que este servicio implica amar, la primera condición para ser líder es ser amado. Para amar hay que ser amado primero. Pero en esto hay un problema, en esto hay un gran problema, porque no todas las personas han recibido el mismo amor. Hay gente que realmente sufre en nuestra sociedad, que nunca ha recibido amor, otras personas que han recibido más bien malos tratos. Cada uno de ustedes tendrá su propia historia, yo tengo la mía, yo también tengo mis heridas en el amor, a asuntos familiares, que son temas que he tenido que trabajar dolorosamente, he tenido que ir superando poco a poco. Y bueno, pero también gracias a Dios he recibido amor, mucho amor de parte de otras personas, especialmente de mi madre, que mi madre ha sido un encanto conmigo, de mi novia también ahora eh, recibo mucho amor, pero claro, cada uno tiene sus fuentes de amor y hay gente que no, es difícil. Yo sé que cada uno de ustedes conocerá gente, si no ustedes mismos tendrán sus propias heridas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos amar a los demás si, por ejemplo, tenemos una herida interna? ¿Cómo lo hacemos? Es difícil. No es una respuesta fácil. A algunos les tomará más tiempo, a otros no. Yo ahora les puedo proponer no una alternativa, la alternativa de todas, que yo creo que es la mejor opción que ustedes podrían optar en sus vidas. Es mi opción de vida y yo creo que, no, y es la opción realmente que si todo el mundo la descubre, realmente todo el mundo va a quedar fascinado. Y si ustedes están en la Academia de Líderes Católicos, les debería hacer por lo menos un sentido. Tenemos un sin embargo a todo este problema, que es este fulanito. Ante las heridas de la vida, ante la dificultad, ante los problemas que tenemos, aparece un gran personaje en la historia del mundo que cambió totalmente la historia de la humanidad y nos puso en una posición bastante eh, maravillosa, y es Jesús. Jesús realmente es la persona que viene a cambiar todo este problema y que resuelve finalmente el problema de la falta de amor. Y esto ocasionó un cambio totalmente desde que Jesús llegó al mundo, ocasionó una transformación total. Piénsenlo, miren, el grupo de los apóstoles, todos eran pescadores, probablemente no tenían formación. Quizás alguno de ellos sabía leer, hablar en público no creo. Quizás Pedro podría ser de esas personas como buenas para pelear, hablar en público quizás era lo suyo, pero otros no. Eh, dentro del grupo de los apóstoles también había pecadores, asesinos, o sea, no sé si asesinos, pero sí gente preparada militarmente, un celote, por ejemplo. Simón el Celote era de un grupo fundamentalista judío que estaba entrenándose para destruir a los romanos. Y el modo de destruir es a través de la guerra. Mateo era un cobrador de impuestos, o sea, una persona odiada públicamente. Era algo así como los políticos actuales. Nadie quiere hoy en día a los políticos, el político malo. Eh, claro, una persona rechazada socialmente porque se entiende que su servicio es algo manchado. Y así, todos los apóstoles tenían problemas y dificultades, y estos apóstoles terminaron convirtiendo en los líderes de una de las religiones más importantes del mundo, mejor dicho, de la religión más importante del mundo, porque Jesús es el camino para todos, es el camino no solamente para los cristianos, sino también para los musulmanes. Cuando un musulmán, un budista, un ateo en general, se vaya a encontrar con Cristo y haya sido una persona buena, va a decir, ah, eras tú, siempre fuiste tú, yo no lo sabía, porque así como la gravedad existe para todo el mundo,
De la misma forma, Jesús es el Señor para todos, aunque no lo sepan. Y Jesús siempre va a ser la respuesta a todos. Y por eso es tan importante dar a conocer el mensaje de Jesús, para que todo el mundo también pueda participar ya en esta vida de ese mensaje maravilloso. Y todo partió porque Jesús se encontró con personas de carne y hueso, tal como todos nosotros, con heridas, con problemas, con dificultades, con defectos, con pocas habilidades sociales, qué sé yo. Jesús se encontró con todos y los transformó. Y esa transformación pasó a través del Espíritu Santo. O sea, lo hizo gradualmente, pero ya con el Espíritu Santo produce la explosión, la iglesia se empieza a expandir con fuerza, pero no se quedó limitado solamente a eso, sino que los apóstoles, cuando iban predicando, cuando iban anunciando el mensaje de Jesús, iban pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo llegara a todas las personas, a todos y cada uno. Y es por eso que hasta el día de hoy contamos con gente que es transformada por el Espíritu Santo hasta el día de hoy, y más allá todavía, y se sigue transformando y se sigue convirtiendo en gente fantástica y gente que cambia su entorno. Aquí les pongo algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Carlo Acutis, que es el último adolescente beatificado, que, bueno, va a ser prontamente canonizado también. Chiara Luce, una joven que murió a los 18 años de edad también, 17 años de edad. El Papa Juan Pablo II. Aquí abajo, ahí donde dice REC, ese es un francés que se encontró en las favelas de Brasil, se llama Remy, si no me equivoco, se encontró con Cristo. Y desde el día, desde ese momento, él no ha parado de servir a Jesús. Actualmente vive en Chile con nosotros. Y tiene toda una fundación llamada Fundación Misericordia. Y así, sí, el Espíritu Santo sigue suscitando en los corazones gente que hace el bien, que hace mucho, mucho bien, y no importa la edad, adolescentes, jóvenes, viejos, todos y cada uno transformando el mundo desde el amor. Eso es el querigma. Eso hace, el querigma es la identidad del líder católico, porque ese encuentro con Cristo supera todas nuestras heridas, todos nuestros defectos, todos nuestros problemas, y hace que nos llenemos de amor, de mucho, mucho, mucho amor, y queramos traspasar ese amor hacia todo lo que hacemos. Por supuesto, va a ser un proceso, no es de la noche a la mañana, y muchas veces vamos a tener que vencernos a nosotros mismos, nuestros errores, nuestros defectos. Pero es lo que sucede. Cristo transforma el mundo, nos convierte en superhéroes. Y así podemos hablar de una identidad del líder católico. El líder católico, no hay que hacer una distinción entre lo que es autoridad y poder. La autoridad es esa capacidad que uno tiene, por la que es escuchado, y las demás personas te hacen caso porque tú tienes autoridad. El poder se refiere a esa facultad de que mi decisión soy capaz de imponerla incluso por la fuerza si es necesario. Por ejemplo, sucede con los tribunales de justicia, que ellos usan el poder para hacer cumplir sus decisiones si es que las personas no cumplen las sentencias judiciales. Y así, por ejemplo, si una persona es declarada culpable en un proceso penal, va a ser llevada por la fuerza a la cárcel o a cumplir la sentencia respectiva. Para ser líder, lo esencial es la autoridad. La autoridad. Y dependiendo del cargo que uno tenga, puedes tener también el poder. No necesitas tener poder para ser líder. Porque, por ejemplo, hay gente que es líder, no tiene nada de poder, pero es un líder moral. Es una persona que cuando habla todo el mundo la escucha, no porque tenga la fuerza, sino porque esa persona es sabia, o esa persona conoce, etc. Entonces, para ser líder católico, hay que apuntar a la autoridad. Y dependiendo del cargo que uno tenga, de la función social que uno tenga, es que puedes o no tener poder. Por ejemplo, los papás tienen poder con los hijos, pueden tomar decisiones, te tienes que lavar los dientes. ¿Por qué? Porque es bueno que te laves los dientes, que no quiero, si no te voy a castigar, sanamente obviamente, pero
para educarte, para ayudarte. Tienes que ir al colegio, es que no quiero ir al colegio, quiero quedarme jugando en casa. Y el papá, aún contra la voluntad del niño, lleva al niño al colegio, porque le hace bien. Y son cosas que uno va educando y va haciendo. El poder hay que saberlo manejar, no hay que abusar del poder. Eso no es católico, eso no es cristiano. El poder hay que saber usarlo bien. Hay que también entender el liderazgo en positivo, tener buena voluntad, buena disposición y estar con esa atención en la mente de que estamos para servir a los demás. No estamos para ser servidos, estamos para servir. Tú no eres una persona que va a ser servida por ser líder, no, al contrario, tú estás para servir. De hecho, por eso es el Papa, uno de los títulos que tiene es servidor de los servidores, porque el Papa está para servir al resto de la iglesia. Y una tercera patita del liderazgo católico es entenderlo en clave cristiana, es decir, desde el amor. Si tú amas, mejor sirves a los demás. Hay muchas formas de servir, cada uno va a tener una forma distinta. Hay gente que lo hace con acción social, otros lo hacen con pastoral, otros lo hacen con los amigos. Sea como sea, lo importante es que cuando estés ahí, sepas reconocer tu rol. A veces te vas a equivocar. Yo me he equivocado muchas veces y he tenido que pedir perdón, y hay veces que ni siquiera he podido pedir perdón porque nunca he visto más a la persona. Nos vamos a equivocar y eso no está mal. O sea, está mal porque ojalá no nos equivocáramos, pero es humano. Somos humanos y hay que reconocer eso. Hay que saber entenderlo así. Y así funciona el amor, en la convivencia, en el estar con los demás, en la mirada de Cristo, en la mirada de Cristo. Encontrarnos con Él tanto como se pueda nos va a transformar el corazón. De acuerdo, ok, entiendo, pero ya, eso me da algunos elementos para ser líder santo, cristiano, pero ¿qué debemos tener además en cuenta para poder servir? Y aquí es donde tenemos que desarrollar las habilidades propias del liderazgo. Hay muchos modos de servir, y muchos modos de servir cristianamente, pero ¿cuáles son esas particularidades que hacen, que hacen que el liderazgo sea liderazgo y no otra cosa? Y aquí les voy a dar tres patitas, tres grandes pilares del servicio, de liderazgo como servicio. El liderazgo podemos desglosarlo en estas tres cosas. Bueno, hay gente que puede hacer más distinciones y clasificaciones, pero al menos para este taller, yo quiero que desarrollen estas tres: la capacidad de inspirar, la capacidad de encabezar y la capacidad de influir. Inspirar, encabezar e influir. Vamos a ir viendo un poco y ahora necesito que me sigan un poco el juego. Sé que estamos en una pantalla y va a ser un poco difícil eso, pero bueno, con buena voluntad todo se puede. La capacidad de inspirar. ¿De qué se trata esta cosa? Ahora les voy a poner un desafío. A ver si alguno puede tomar la palabra por el chat. Necesito que a mí me inspiren o hagan el ejercicio de si pueden inspirar a otros a morir por tomates. A ver si alguno tiene la palabra, se atreve o no se atreve. ¿Quién podría inspirar a otros a morir por tomates? Pueden levantar la mano también para habilitar el micrófono, para hacer su discurso pro tomate. Ahí, Maxi. Ya, dale, por favor. Yo diría algo como que estos tomates son de, no sé, pues estos tomates son de vital importancia, estos tomates, el último alimento que tenemos, por favor, luchen por estos tomates, lo único que nos queda. Ya no, ya se nos agotó el agua, se nos agotó la carne, se nos agotaron el resto de fruta y verdura. Debemos que morir por estos tomates, lo último que nos queda.
Ahí podría ser. Bien, estás apelando justamente a un fundamento de existencia. Necesitamos Exacto. estos tomates porque o si no nos morimos. Tenemos que morir por estos tomates porque si no lo hacemos, vamos a morir. Es fuerte el mensaje, es fuerte. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tenga otra idea? Hay dos más que parece que... ¿Y Tomás? Tomás, por favor. Y Catalina escribió en el chat también que no inspiraría a que personas que confían en mí tuvieran que morir por algo. A ver, voy a revisar el chat. Ahí está. Ahora sí. Yo lo quería poner de ejemplo que fácilmente hay que morir por los tomates y se puede morir mi hija o nuestra familia. Lo diría de esa forma, con A un ver, motivo más déjame ver si emocional. entendí. A ver, repítelo porque no te entendí muy bien. Inspirar a otros de forma de que tenemos que morir por nuestra familia, por decirlo así. Que Pero no por tenemos tomates. que, o sea, los tomates sirven para la familia. Entonces nosotros tenemos que sacrificarnos para que nuestra familia pueda comer. Ya, no sería en este caso entonces un sentido como de supervivencia, sino como otro valor trascendental para nosotros, que sería en este caso la familia, algo muy importante. Exacto. Muy bien, ya, bien. ¿Quién más? Fernanda. Sí, Ya, yo Fernanda. ocuparía el argumento de que hay que cuidar los tomates, o sea, pelear por los tomates, más que nada por la gente, porque podemos ocupar esos tomates que nos quedan para hacer algo para más gente. O sea, que si nos quedan 2 tomates, podemos plantarlos y si cuidamos al menos esos 2 tomates, podemos ayudar a más gente. Ya, Y eso. ya ahora pasamos del tema familiar y nos estamos extendiendo ya a la comunidad, al resto, con la importancia del resto. Muy bien. Constanza. Creo que otro valor que le daría, o sea, el primero que se me ocurrió fue el de supervivencia, pero ya que lo dijeron, también a los tomates le daría un valor con respecto al honor, tal vez. Por ejemplo, si nos ponemos en una situación en la cual los tomates son importantes para cierta persona y los tomates fueron robados, la recuperación del tomate puede significar algo para la comunidad, entonces esa sería como otra fuente de inspiración para morir por unos tomates. Fíjate que en este caso pusiste el tema del honor, lo que el honor ya viene a ser una cuestión más bien cultural, propiamente de las culturas. Entonces, ya no estamos hablando de como valores trascendentes, sino ya estamos hablando, entendiéndolo desde un punto de vista un poquito más concentrado en una sociedad en específico. Hay gente que efectivamente, por el tema de honor, es capaz de dar la vida. Y puede ser que en una sociedad los tomates tengan un valor de tal magnitud que la gente incluso sea capaz de dar su vida por un tema de honor con los tomates. Interesante, bien interesante. ¿Quién más? Lucas. Ya, ¿me escuchas, cierto? Sí. Yo lo tomaría más como a un ámbito como de propiedad, como que son nuestros tomates. Nosotros tuvimos que cultivarlos, los tuvimos que cuidar, los plantamos, los sembramos, los cosechamos, y ahora alguien viene y nos los quita. Entonces, obviamente a nosotros nos daría rabia, por así decirlo, nos molestaría, o nos va a molestar, porque nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro tiempo, son nuestros tomates. Tenemos que recuperarlos, tenemos que hacer lo posible por conservarlos, porque sean nuestros nuevamente, y no permitir que nadie nos los quite. Interesante lo que estás planteando. Tú planteas ya de la propiedad, pero la reflexión que tú haces es desde el nosotros.
Y es interesante porque hay un comentario hace poquito que, déjame revisar, el primero que, Catalina, decía que no inspiraría a otros a morir algo si están confiando en mí. Se hace esta separación del nosotros y de los otros. Yo y los otros al nosotros. Esa es una, una perspectiva bien interesante. Bien interesante. Ya vamos a poner un parcito más para poder seguir avanzando. Hay algunas intervenciones igual en el chat y un ¿Ya? alumno de Pia Marta, de Carolina Yona quería hablar, que están ahí en el colegio. Ya, por favor. Sí. Adelante, Luis. Yo diría en un concepto más de comunidad, que esos tomates vendrían siendo de nosotros, por lo tanto tendríamos que conseguir esos tomates para poder después de conseguir esos tomates, seguir cultivándolos y así ampliar y salvar en un concepto de comunidad, salvar a toda la comunidad a través de esos tomates. El trabajo a través, o sea, es en el fondo, a ver si entendí bien, sería los tomates, habría que trabajarlos para que sean un beneficio para la comunidad. Y desde esa perspectiva uno podría inspirar a otros a morir por los tomates. Ya estamos incorporando eh, la noción de trabajo, de algo que uno se sacrifica y se esfuerza por, que también mucha gente da la vida por eso, por lo que hace, y se esfuerza por su propio trabajo. Ya, y una intervención más para poder seguir avanzando. Ya, la de Catalina y ahí podemos quizás recopilar algunas palabras claves también de las intervenciones por chat. Ya, Hola, se me escucha bien, ¿cierto? Es que a veces me escucho como robot. ¿Sí? sí, te Sí. escucho bien. Ah, ya, gracias. Bueno, o sea, yo personalmente, como escribí en el chat, como que yo no me vería capaz de inspirar a personas, a una comunidad que confía en mí a morir, independiente sea lo que haya que defender. Creo que uno como líder debe buscar otras soluciones, otras maneras que, o sea, no que sean beneficiables para todos, porque nunca la gente va a quedar contenta, pero que no ponga en riesgo la integridad de las personas. Siento que todo se puede solucionar conversando y creo que esa es la mejor opción que puede tomar un líder, a arriesgar a las personas que confían en él. Ya, el valor del diálogo Exactamente. como camino alternativo a la muerte. Ya, muy bien, muy bien. Y ahí vemos las últimas intervenciones por chat, de la que comentaste, Elizabeth. Sí, ahí Florencia puso, bueno, Benjamín puso al inicio que cree que cualquiera debería ser capaz de sacrificarse si es necesario para un bien mayor y tener la suficiente confianza en el otro de que es necesario hacerlo. Florencia dijo que cree que sí deberíamos morir por los tomates, ya que es por un bien para nuestra comunidad, también muy semejante a lo que decía Luis. Em, que Camila lucharía para dárselo de todas maneras a todas esas personas que no tienen recursos, a las personas pobres. Martina dijo que la verdad dependería mucho si inspiro o no, debido a que no se sabe qué pensaría uno e incluso quién sabe si estarían en contra, pero pondría los tomates como algo relacionado con los logros humanos, quizá con el trabajo que mencionaron, ya que si esos tomates son nuestra comida con la cual hemos realizado logros, eso nos llenaría de felicidad, siendo no solo mis tomates, sino los tomates que todos logramos cosechar. Por lo que si nos lo llegan a robar, lucharíamos por lo que logramos y cayendo por nuestro propio fruto. Y Antonia dijo que al final todos morimos igual, no es mejor hacerlo luchando por una causa que apoyamos o que representa nuestros ideales. Muy interesantes las respuestas. Em, el tema es que
hablando de inspirar, uno se da cuenta realmente del poder que uno puede llegar a tener si es que logras inspirar a otros a sacrificar grandes cosas, incluso la propia vida. El líder tiene que tener la capacidad de influir, de inspirar, y dependiendo del tipo de liderazgo y del tipo de materia de que se trata, también inspirar a renunciar a cosas, a la comodidad de un día, un sábado de la mañana, quizás descansando, flojeando, con derecho, con válido, ningún problema, pero uno podría quizás renunciar a un descanso para ir a una jornada en alguna parte a servir a otras personas. Ah, quiero que vean eso. Cuando hablamos de inspirar, el resto de las personas que está alrededor tuyo, si te ven como líder, tienen que sentirse inspiradas incluso a renunciar a lo que ellos legítimamente podrían querer o tener, pero por algo mayor, por una causa mayor, porque descubren a través tuyo de que hay algo más grande que descansar un sábado de la mañana. Hay algo más grande que velar por mí mismo, incluso al punto de que yo pueda sacrificar mi propia vida dependiendo de la causa de la que se trata. Y para ello, hace falta que tú como líder, tú creas en tu causa y que tú mismo estés dispuesto, o tú misma estés dispuesta a dar mucho por esa causa. E incluso dar tu propia vida, si fuese necesario, dependiendo del tipo de causa de que se trata, obviamente. Si la causa es muy grande, uno podría estar dispuesto a dar la propia vida. Por ejemplo, una causa muy grande es la fe. Y hay gente que da la vida por la fe, y la da, prefieren morir, ser asesinados, a renunciar a Jesús. Por ejemplo, este señor que está aquí, que es un abogado mexicano, murió en 1927. Un joven, papá de un hijo, dio su vida por algo realmente grande, su fe. Les voy a dejar la incógnita a ver si logran descubrir, no sé si estará dentro de las biografías contempladas en la academia, ¿ah, no? Bueno, desde ahí les digo entonces después quién es este hombre. Bueno, es uno de los líderes, de hecho, que se estudia en la Academia de Líderes Católicos, un beato. Si tú quieres inspirar a otros, tú tienes que creer en tu causa. Si tú quieres ser ejemplo para los demás, que las personas te vean y digan, wow, voy a ser como él, voy a hacer lo que él hace porque él cree en su causa, tiene convicción, ella sabe sabe que vale la pena esto. En la película Forrest Gump, cuando Forrest empieza a correr ahí por todo Estados Unidos, la gente lo empezó a seguir porque el tipo tenía tanta convicción en correr que el resto se puso a correr con él, pensando que él tenía el sentido de la vida. Y no. Pero como corría con convicción, lo siguieron. Lo siguieron. Se trata de eso. Debes creer en lo que estás haciendo. Y tú mismo o tú misma debes estar con la disponibilidad de dar grandes sacrificios, si es necesario, dependiendo del tipo de causa de que se trate. Capacidad para encabezar. ¿Cuál es la diferencia con inspirar o influir? ¿Qué es encabezar? Dejarse llevar un poquito por el ritmo de esta canción, y si hay gente, vamos a ver si pueden hacer que también se unan a esto. Entonces cada uno, la idea es que haga ridículo, que se deje llevar, déjate llevar por la corriente.
Un problema que tiene la juventud es que son unos cobardes. Y son unos cobardes porque le tienen miedo a hacer el ridículo. Todos son cobardes. Fuerte, ¿eh? No, es que no voy a hacer esto porque ¿qué van a decir de mí? No, voy a hacer esto. No lo hago porque quiero tener amigos. No, mejor no digo estas cosas porque son políticamente incorrectas. Sí, es verdad, la juventud tiene mucha disponibilidad a querer ser aceptado en una comunidad, entonces van a ir donde está de moda. Pero si quieren ser líderes, esa actitud no sirve para nada. No van a encabezar nada siendo cobardes. Tienen que aceptar, asumir que van a hacer el ridículo, que los van a criticar, que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que ustedes digan. No, es que yo estoy a favor de esta idea. Bueno, yo no. Entonces ya no. Eso no sirve. Si quieren ser líderes, tienen que tener la capacidad de hacer el ridículo. Algunos de ustedes empezaron a bailar al principio. Se les pasó. Pero si hubiesen perseverado, ¿quién sabe? Imagínense todas estas pantallitas bailando. ¿Quién sabe si hubiese pasado algo? Pero no lo hicieron. No siguieron. No se animaron. Bueno, quizá algunos sí con las pantallas ocultas, pero si quieren ser líderes, acepten que van a hacer el ridículo. Acepten que los van a criticar. Acepten que van a ser incomprendidos un tiempo. Pero si perseveran, van a encabezar un movimiento. Quizás se equivoquen varias veces. ¿Quién sabe? Esa es la clave. La valentía. Y para ser valiente hay que tener convicción. Esa convicción, capacidad de inspirar a otros, bueno, tiene mucho que ver con la capacidad de encabezar. Y para encabezar, tienen que creer en lo que están creyendo y perderle temor al ridículo. Es así de simple. Y por último, vamos a ver la capacidad para influir. La capacidad para influir. Bueno, ¿qué es influir? Producir sobre una persona o una cosa de manera indirecta o insensible cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar. Ejercer autoridad, predominio o fuerza moral en alguien, de modo que actúe o sea de manera distinta. Estas tres palabras, inspirar, encabezar e influir, todas tienen mucha relación. En este caso, la persona te ve, se inspira por ti, ve que tú estás encabezando algo, estás ahí en la batuta, haciendo el ridículo, y esa persona decide cambiar. Entonces, influiste en esa persona. De eso se trata. Ahora, hay muchos modos de influir. Algunos son tácticos, estratégicos. Otros son más bien inspiracionales por temas valóricos. Hay de todo, pero vamos a ver una cuestión. Hay dos modos de influir. Uno es convirtiéndote en un referente, un ícono cultural, por ejemplo. Alguien que todo el mundo, mira este fulano, esta fulana, es un líder, porque me inspira. Las bandas de rock en los 60, los 70 eran sumamente influyentes porque eran referentes. Pero tiene el problema de que es muy despersonalizado. No hay una conexión real con el otro. Entonces, te puedes convertir en un referente. Sí, está bien. Los influencers son referentes. Pero los influencers no conectan contigo, realmente, porque no te conocen. Si tú quieres influir en alguien, tienes que conectar con el otro. Si estás trabajando en una comunidad, tienes que conectar con toda la comunidad.
tienes que romper las barreras. Ahí está. Si quieres influir auténticamente en una persona, sí, puedes ser un gran referente, pero bueno, pero si conectas con el otro, vas a entrar en un ámbito más personal, vas a llegar mucho más profundo dentro de la persona. Y para conectar con el otro, hay ciertas estrategias que les voy a enseñar muy brevemente, por un tema de tiempo, pero que ustedes pueden tenerlas en consideración. Uno está en el lenguaje corporal. Para el lenguaje corporal, si quieres influir en otra persona, evita dirigirte, lo escribí mal ahí, evita dirigirte al otro frontalmente. ¿Por qué? Porque como somos seres animales, entendemos, tenemos relaciones, en fondo, internas, fisiológicas, psicológicas, incluso inconscientes, que producen ciertas actitudes, reacciones en las demás personas. Si uno está frontalmente mirando al otro, estás en una actitud de desafío. Si quieres influir, no enfrentes al otro. Más bien, ponte a su lado, codo a codo, y hazlo sentir cómodo. Tú no eres alguien que está ahí para enfrentarlo, sino para acompañarlo. Y haz un poco de contacto físico con esa persona de un modo respetuoso, sobre todo en este tiempo que cualquier cosa se entiende mal, pero de un modo respetuoso. Por ejemplo, un apretón de manos. ¿Cómo estás? O quizás tocando un poco el hombro a la otra persona. ¿Cómo estás? Así, pero muy brevemente. Un poquito de contacto físico. Porque el contacto físico rompe barreras. No frontal, sino más bien compañero. Y un poquito de contacto físico. Que no sea irrespetuoso, obviamente, porque uno tiene esos círculos de intimidad que uno no tiene que pasar a llevar. Pero el contacto físico un poquito genera cercanía. En cuanto a la psiquis, mira, aquí voy a hacer una generalización, no todo el mundo es igual claramente, pero más o menos para entrar a entender un poco en esta lógica cómo funciona nuestra psiquis humana. La psicología del hombre es diferente a la psicología de la mujer porque tenemos estructuras cerebrales diferentes. Por ejemplo, la mujer tiene materia blanca, creo que es la blanca. Sí, la blanca es más desarrollada que en el hombre. El hombre, en cambio, el cerebro tiene más bien desarrollada generalmente la materia gris. No siempre, pero entonces eso ya nos hace tener diferentes reacciones a nivel desde el cerebro. En general, a los hombres les gusta más que les hablen de cómo funcionan las cosas. Y eso no lo digo desde un punto de vista cultural, sino porque se ve desde estudios que se han hecho en bebés. Los bebés hombres prefieren más las estructuras mecánicas que las bebés féminas, mujeres, que prefieren el tema de la relación. Entonces no es algo, no es algo tanto cultural, sino más bien desde nuestra misma psicología, de nuestro diseño biológico. No siempre es así. Hay hombres, hay mujeres, toda variedad, pero por eso es una generalización. En general, a los hombres les gusta más entender cómo funciona la resolución de problemas que la comprensión de los sentimientos relacionados al problema. En cambio, en general, la generalización, a las mujeres les tienen más tendencia a compartir las experiencias de un momento en particular. Les gusta más compartir sus vivencias, no necesariamente resolverlas, pero sí explicar cómo se sienten al respecto. Entonces, los hombres y las mujeres, por ejemplo, en un matrimonio, hay un problema, la mujer quiere compartir cómo se siente respecto a ese problema y el hombre quiere ponerle solución. Y si no entendemos eso, va a generar un conflicto matrimonial. Cosas así. Bueno, es una generalización, por supuesto, pero si entendemos esto, yo sé que con el hombre probablemente le va a gustar más resolver el problema que hablar de cómo se siente. Entonces, le hablo más en esa lógica. Y así puedo influir más. A la mujer, generalmente, le gusta más hablar de las experiencias, entonces le pregunto cómo se siente a ella, más que a resolver el problema en sí. Hay otra técnica que se llama acompasar y liderar. Es muy sencilla. Primero, observen a la persona. Observen. No frontalmente, de lado. Escuchen a la persona. Escuchen. ¿Qué está pasando por esa persona? Y luego viene ese acompasamiento.
que tiene mucho que ver con la sintonización. Haz que el otro sienta lo que tú sientes. Eso es acompasar. Como, por ejemplo, si tú tienes un amigo o una amiga que está pasando por algún problema y no lo quiere contar por a veces motivo, si tú de alguna manera quieres ayudarlo, tú cuéntale un problema tuyo. Cuéntale, explica desde tu experiencia lo que a ti te sucede con algún problema X. Por ejemplo, me cargan los ponis salvajes. Y ese es el tema. Entonces tú cuentas tu experiencia respecto a un pony salvaje. Y le cuentas algo gracioso, algo triste, lo que sea, dependiendo del momento. Y esa persona, al ver que tú te expones, que tú abres tu corazón, va a decir, ah, yo también puedo abrir mi corazón. Y ahí van a sintonizar. Y van a sintonizar, y ahí puedes liderar. Es maquiavélico esto, pero si lo usan bien, puede servir. Eso es acompasar y liderar. Ya para ir terminando, porque ya veo que Elisa te quiere... les hago una propuesta. Busquen a alguien que necesite ayuda, alguien que se sienta solo. No lo aconsejen, pero estén a su lado varias veces. Con perseverancia, hasta que lo domestiquen. Estén con ellos, con perseverancia, no importa si no los aconsejan, solo estén. El simple hecho de estar ya genera acompasamiento. Si quieres ser un verdadero líder, domestica a tu comunidad. Domestícalos, que se acostumbren a ti, que estén, que sean como el principito y el zorro. Domestíquense el uno al otro. Ya, en conclusión, esta es mi reflexión. El líder no nace, se hace. Se hace en la medida que ustedes van ejercitando estas habilidades. Habilidades de liderazgo. Algunos tendrán más habilidades que otras, por su historia, por sus condiciones particulares, etc. Pero todos pueden de alguna manera, en algún grado, ser líderes en su espacio en particular. Pueden llegar a ser líderes positivos, como todas estas personas, salvo una de ahí que no es un líder positivo, que es un líder negativo. Ustedes pueden decidir convertirse en líderes malos. Va a ser su decisión. No echen la culpa a los demás. Es tu decisión. Y tengan en consideración esto. El líder es un servidor. El líder bueno, positivo, es un servidor. ¿Cómo sirve el líder? Inspirando, encabezando e influyendo hacia una causa. Creo eso no lo hablamos mucho. Tienes que tener esa causa, creer en esa convicción. Es un propósito, una razón por la cual vivir o incluso morir. Esa causa te trasciende a ti mismo. Pero sobre todo, el líder más plenamente líder es el santo. Porque Jesús está en su corazón y Jesús es el líder por excelencia. Es un líder por excelencia. Así que, para concluir, si ustedes quieren ser líderes católicos, si participan en la academia, la idea es llegar a esa generación Guadalupe, como muchas veces habló José Antonio Rosas, para los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y ustedes pueden ser parte del cambio. Con Cristo podemos cambiar el mundo para bien. Eso, muchas gracias. ¿Aplauden o ya verán?